Buenos días a todas y todos. Vamos a empezar a resolver las cuestiones de clase del tema 4, dedicado al equilibrio químico. Bien, vamos a empezar con la pregunta 2, que nos habla o nos pregunta cuáles son frases correctas o afirmaciones correctas o no sobre el cociente de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es imaginar una reacción en equilibrio cualquiera. Vamos a poner el caso más fácil, que sean gases, donde el reactivo A está en equilibrio para dar el producto B, y vamos a definir el cociente de reacción para poder contestar. Bien, el cociente de reacción, por ejemplo, en función de las concentraciones, sería igual a la concentración del producto elevada a su coeficiente en un instante cualquiera t respecto de la concentración del reactivo en el mismo instante. Mientras que la constante de equilibrio sería la concentración de B en el equilibrio respecto a la concentración de A en el equilibrio. Bien, pues vemos que son expresiones similares, pero donde las concentraciones son diferentes. Por lo tanto, vamos a empezar a contestar. El cociente de reacción y la constante de equilibrio siempre, atención, la palabra siempre, Q vale lo mismo que K de equilibrio. Bueno, pues esto es falso. ¿Por qué? Porque no siempre la concentración, por ejemplo, de B en un instante cualquiera es igual a la concentración de B en el equilibrio, ni la de A. Por lo tanto, aunque sean expresiones iguales, numéricamente, en general, Q tiene un valor diferente a la constante de equilibrio. ¿Vale? Ahora, si no dijera siempre, ¿en qué caso, o podríamos preguntarnos cuándo Q es igual a K de equilibrio? Aunque no lo pregunte ahora. Pues solo en el equilibrio. Es decir, cuando la reacción alcanza el equilibrio, las concentraciones en ese instante son exactamente iguales a las concentraciones en el equilibrio. Pero solo en ese momento. Pero como la frase decía siempre, pues siempre no. Bien, B. Dice, el cociente de reacción puede valer 0. Bueno, pues esto es verdadero. Solo tenemos que recurrir a la expresión que hemos puesto antes. ¿Cuándo será 0? Pues como es un cociente, en este caso, cuando la concentración de B en un instante cualquiera valga 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues cuando T es el estado inicial, el instante inicial, perdón. Al inicio de la reacción, todavía no se ha formado producto. Por lo tanto, su concentración es 0. Vamos a ver ahora C y D a la vez. Para eso tenemos que recordar que tenemos las expresiones anteriores. ¿Puede ser Q mayor que la constante de equilibrio o Q menor que la constante de equilibrio? Las dos son verdaderas. ¿Por qué? Pues porque en este caso, cuando Q es mayor que la constante de equilibrio, significa que, por ejemplo, la concentración de B en ese instante en el que estamos es mayor que la concentración de B en el equilibrio. Este es el caso en el que la reacción es espontánea de productos a reactivos, en este sentido. Y será menor cuando la concentración de B en el instante en el que estemos será menor que la B en el equilibrio, es decir, cuando la reacción sea espontánea de reactivos a productos y todavía no se haya alcanzado el equilibrio. Bien, la E dice, el valor numérico del cociente de reacción va cambiando conforme la reacción se va produciendo. Efectivamente, verdadero. Si Q depende del instante en el que estemos, del tiempo en el que estemos, pues a cada instante las concentraciones de cualquier cosa en ese momento son diferentes, van cambiando, por lo tanto Q va cambiando. Bien, y para la última,
Pues dice que cuando, esto es lo que dice la frase, cuando Q es igual que la constante de equilibrio, entonces incremento de G estándar vale 0. Bien, vamos a ver cómo podemos demostrar si esto es cierto o no. Para eso tenemos que recurrir a las expresiones que conocemos, entre G, G0 y constante de equilibrio. Bien, la isoterma de reacción genérica es que incremento de G en cualquier estado, cualquier condición es igual al valor estándar más RT neperiano de Q. Y que en el equilibrio, y solo en el equilibrio, la variación de G estándar vale menos RT neperiano de la constante de equilibrio. Si unimos las dos, pues entonces podemos decir que incremento de G es igual a RT neperiano de Q partido K de equilibrio. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ver qué decía entonces la frase. Que cuando Q sea igual a la constante de equilibrio, lo único que podemos deducir es que el neperiano valdrá 1, esto es 0, y por tanto lo que se cumple en el equilibrio es que la variación de G es 0, no la de G estándar. Ojo que con el superestándar y no nos confundimos a veces.